¿Qué es un multímetro? Un multímetro, también denominado polímetro o tester, es un instrumento eléctrico portátil que sirve para medir directamente magnitudes eléctricas, activas como lo son corrientes y potenciales, o pasivas como lo son resistencias y capacidades, entre otras. ¿Cuáles son las características de un multímetro? Este sirve para medir magnitudes eléctricas. Es capaz de medir voltajes de corriente directa y corriente alterna. Generalmente contiene los siguientes elementos: amplificador de corriente directa de puente equilibrado y medidor indicador. Es un interruptor de función para seleccionar las distintas funciones de medición del instrumento. Tiene una batería interna y un circuito adicional para proporcionar la capacidad para medir resistencias, y tiene una escala o rango para variar en los valores de las magnitudes. ¿Qué mide un multímetro? El multímetro puede llegar a medir el voltaje, la corriente, la resistencia y la corriente y voltaje alterno. ¿Cómo se mide el voltaje? Para medir el voltaje, lo primero que se va a hacer es ubicar la punta negra al borne común y la punta roja al borne que ubique volts. Posterior a esto se ajustará la escala a medir, y por último, lo que basta es colocar ambas puntas entre los puntos de lectura que queremos medir. ¿Cómo se mide la resistencia? Para medir la resistencia, lo primero que se debe hacer es ubicar la punta negra en el borne negro y la punta roja en el borne que ubique ohmios. Posterior a esto, se ajustará la escala apropiada al tamaño de la resistencia que se va a medir y proceder a poner ambas puntas en la resistencia o circuito a analizar. ¿Cómo se mide la corriente? Para medir una intensidad, lo que se hace es abrir el circuito en uno de sus puntos y se configura el multímetro adecuadamente. La punta roja en la clavija de amperios de más capacidad y la punta negra en la clavija común. Se procede a cerrar el circuito usando para ello el multímetro. Es decir, colocaremos cada borna de multímetro en cada uno de los dos extremos del circuito abierto que tenemos. Con ello se cerrará el circuito y la intensidad circulará por el interior del multímetro para ser leída. ¿Qué escalas llega a medir un multímetro? El multímetro llega a medir lo que es la corriente alterna, corriente continua, amperes, ohms, volts, micro o una millonésima, microfaradios, prueba de continuidad audible, prueba de diodos, kilo o mil, mega o millón, mili o una milésima, memoria de picos y por último nanofaradio.